Que el Señor les bendiga a los amigos y hermanos que nos ven por este medio de YouTube. La Iglesia Evangélica Misionera Pentecostal, Siervos de Jesucristo, presenta el tema de hoy: ¿puede un escogido de Dios ser engañado? Una pregunta muy interesante para estos tiempos. Pregunta que muchos hermanos se hacen y que dicen a la vez: ¿cómo es posible que alguien que haya sido escogido se pueda perder o pueda ser engañado? Para nosotros responder esta pregunta es interesante ver lo que dice la palabra de Dios en Mateo capítulo 24, verso 24, que dice así: porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas que harán grandes señales y prodigios y engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Como podemos ver, mis hermanos y amigos que nos ven por este medio, el Señor habla en este texto de dos tipos de personajes. El primero, los falsos cristos, y el segundo, los falsos profetas. En el caso de los primeros personajes, como son los falsos cristos, ellos van a lograr engañar en su mayoría a personas que no conocen al Señor. Personas que en una ocasión o en varias ocasiones se les predicó el Evangelio de Cristo y no quisieron recibir el mensaje de la verdad. Y por supuesto que también van a engañar a ciertos cristianos que se entregaron por emoción, pero luego se apartaron, y por supuesto que ellos nunca conocieron a Cristo. Entonces, estos cristianos o pseudo cristianos son los que podrán ser engañados. La palabra de Dios dice que el diablo los engañará no porque él tiene todo el poder absoluto, no, sino que el mismo Dios va a permitir que esto suceda con el propósito de enseñarle a los demás el peligro que corren de rechazar la verdad. Veamos lo que dice Tesalonicenses en su segunda carta, en el capítulo 2, versículos 8 al 12. Y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden. Por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos, por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Podemos ver entonces, hermanos, que el inicuo, que es nada más y nada menos que el anticristo, se va a manifestar físicamente cuando la iglesia haya sido arrebatada. Pero su espíritu, que está operando miles de años atrás, porque así lo dijo el apóstol Juan, es el que está engañando y seguirá engañando a millones de personas que no quieren saber nada de Dios. Y el Señor es enfático en este sentido cuando dice que por esto Dios les envía un poder engañoso. Dios les envía un poder engañoso. ¿En qué sentido Dios les envía un poder engañoso? Es decir, que Dios permite que un espíritu de error entre en la persona para que crea esa mentira como verdad. Y esta es la razón por la que el Señor dice en el verso 12, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia.
mis amados hermanos y amigos, podemos ver entonces que los falsos cristos van a engañar en su mayoría a personas que no conocen al Señor. En cambio, los falsos profetas, del cual habla Mateo 24:24, si bien es cierto que van a engañar a gente inconversa, también es cierto que quienes más van a ser engañados son los que un día recibieron a Cristo para ser salvos. Porque cuando habla el Señor de los escogidos, no está hablando de personas que Dios los escoge para que nunca se pierdan. No. Cuando el Señor habla de los escogidos, está diciendo de personas que fueron seleccionadas porque en su libre albedrío decidieron aceptar a Cristo como Señor y Salvador y también aceptar a Dios como Padre. Es en ese sentido que ellos son escogidos. Pero ¿por qué alguien que haya aceptado a Cristo de corazón, mire usted, de corazón, puede ser engañado por un falso profeta? La respuesta está, en primer lugar, que estas personas, como no tienen a Cristo de todo corazón, es decir, tienen a Cristo, pero superficialmente, y no lo dejan entrar en la profundidad de su corazón, repito, estas personas no se preocupan por prepararse en las cosas de Dios, ni por prepararse en la palabra del Señor. Motivo por el cual Satanás aprovecha para confundirlos. Porque recuerde que Oseas, capítulo 4, verso 6, dice, mi pueblo perece por falta de conocimiento. Claro, la gente que acepta a Cristo y puede ser que asista a una iglesia, puede ser que aparentemente esté todos los días en la iglesia, pero si no tiene doctrina, el diablo lo va a engañar. Porque ¿qué es lo que puede combatir al diablo y qué es lo que puede impedir que el diablo engañe a un cristiano? Es la doctrina bíblica que se encuentra en las iglesias de la sana doctrina. En segundo lugar, porque estos falsos profetas apelan siempre a las emociones de los creyentes y a la parte afectiva de cada persona. Es decir, que estos cristianos que no están fundamentados en la palabra del Señor son personas emocionalistas que se dejan llevar por cualquier viento de doctrina, como dice la palabra, o por cualquier movimiento, se dejan arrastrar y se dejan llevar. Tal es el caso, por ejemplo, de personas que cuando ven en una iglesia que supuestamente hay profecía, que supuestamente todo el mundo habla en lenguas y que hay danzas y que hay ese tipo de cosas, estas personas que no están fundamentadas en la palabra piensan que ahí hay una gran manifestación del Espíritu Santo cuando en realidad no es así. Y en lo que se refiere a la parte afectiva, por supuesto, estos falsos profetas solo le hablan de que Dios es amor y que es amor y que como es amor, Dios no castiga la desobediencia. Por eso es que les dicen, no importa cómo tú vivas, Dios te ama. Dios mira tu corazón. No importa cómo tú vivas por fuera, Dios te ama. Mis hermanos, y esta es la razón por la cual muchos creyentes hoy en el día han sido engañados y con el pasar del tiempo seguirán siendo engañados. Esto le pasó, por ejemplo, a los judíos que habían aceptado a Cristo como Señor y Salvador de sus almas. Porque recuerden que si bien es cierto que los líderes religiosos rechazaron a Cristo y lo mataron, también es cierto que muchos judíos aceptaron a Cristo como Señor y Salvador. Pero, como eran perseguidos de una manera
tremenda, de una manera cruel, entonces ellos comenzaron a claudicar en sus pensamientos y comenzaron a pensar que a la final no estaban en la verdad, sino que se habían equivocado. Y cuando ellos pensaban eso, a la vez veían los cultos con pompa, con lujo, con solemnidad, entre comillas, que celebraban los judíos que habían rechazado a Cristo, y decían cómo ellos no tienen ningún problema, cómo ellos pueden estar tranquilos, y nosotros que tenemos la verdad estamos siendo perseguidos, muertos, tenemos que escondernos, etc. Cuando ellos comenzaron a apostatar, es decir, querían volver al judaísmo, entonces los judíos, los líderes religiosos del judaísmo, les decían que sí los podían aceptar, pero con la condición de que ellos maldijeran a Cristo y dijeran que el sacrificio de Jesucristo no tenía ningún valor. Y efectivamente ellos comenzaron a hacer eso, por lo cual comenzaron a blasfemar contra el Espíritu Santo. El apóstol Pablo, en su desesperación, porque el resto no se desvíe y no caiga en la apostasía, les escribió lo siguiente. Hebreos capítulo 5, versos 11 al 14 dice, acerca de esto, ¿qué es esto? De lo que les dije ya, del problema de la duda que tenían ellos respecto al cristianismo. Tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardo para oír, porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche, y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado la madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Entonces, ¿qué podemos ver aquí, mis hermanos? Podemos ver que estos cristianos en aquel entonces se dejaban llevar por la vista y no por lo que decía la palabra del Señor. Porque nosotros no andamos por vista, sino por fe. ¿Y fe en qué? En la palabra del Señor. En tercer lugar, mis hermanos, otra de las razones por la cual los falsos profetas pueden engañar a los escogidos que se descuidaron de su vida espiritual es porque estas personas, por el mismo hecho de tener una vida a medias en Cristo, de no orar, de congregarse cuando quieren, van a terminar totalmente como las vírgenes que se les acabó el aceite en la parábola de las 10 vírgenes. Van a terminar fríos y cuando ya estén así, van a comenzar a aceptar ya la doctrina del mundo. Y cuando aceptan la doctrina del mundo, ya no quieren saber nada de la sana doctrina. Y esto es lo que profetizó Pablo hace más de 2000 años. Segundo Timoteo capítulo 4, versos 3 y 4 dice, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Mire, Pablo escribió hace más de 2000 años, vendrá tiempo cuando no les gustará sufrir la sana doctrina. Es decir, no les gustará llevar la sana doctrina porque el llevar la sana doctrina hay que renunciar a muchas cosas que a la carne le agrada. Hay que renunciar a la disciplina que demanda el Señor por medio de su palabra. Entonces es más fácil escuchar evangelios que no te exigen nada, que no te exigen la renuncia al mundo, que no te exigen la renuncia a la carne, sino que te dicen que tal como tú estás bien. Y estas personas son las que tienen comezón,
Es decir, quieren andar aparentemente oyendo la palabra de Dios, pero dice que en realidad apartan de la verdad el oído y se vuelven a las fábulas. Mis hermanos, el Señor nos advierte lo siguiente para que usted, hermano o amigo, abra los ojos a lo que dice la palabra del Señor. En 2 Corintios capítulo 11, versos 13 al 15 dice: porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Es decir, mis hermanos o amigo que me escucha, el diablo tiene sus ministros que se disfrazan como ministros de Cristo, pero no lo son, porque ellos les predican un evangelio totalmente diferente para desviarlo a usted de la verdad y así llevarlo a la condenación eterna. Ahora, esto de los falsos profetas no es de ahora solamente. Esto también ya tuvo un auge en la época de Jeremías. Por eso es que Jeremías dice lo siguiente. En el capítulo 23, versos 16 y 17 dice: así ha dicho Jehová de los ejércitos, no escuchéis las palabras de los profetas que os profetizan con vanas esperanzas y que hablan de su propio corazón y no de la boca de Jehová. Dicen atrevidamente a los que me irritan, es decir, a los que provocan a Dios, a los que andan en desobediencia, les dicen: paz tendréis y no vendrá mal sobre vosotros. En el verso 26 dice: ¿hasta cuándo estará esto en el corazón de los profetas que profetizan mentira? Es decir, que hablan mentira. Mira bien, que hablan mentira. Verso 27, ¿no piensan como hacen que mi pueblo se olvide de mi nombre? Y luego el verso 29 dice: ¿no es mi palabra como fuego y como martillo que quebranta la piedra? La palabra del Señor, la verdadera palabra del Señor es como fuego, te quema la grosura del pecado, la grasa en sentido figurativo, que no sirve para nada. Esa grasa del pecado te la quema, la grosura. Así se conocía en el Antiguo Testamento esa palabra. Te quema la carne para que tú puedas agradar a Dios. Y es como un martillo en sentido figurativo, porque la palabra de Dios, cuando tú andas en desobediencia, te da duro y tú te sientes ofendido. Y le echas la culpa al predicador pensando que es el predicador, cuando en realidad eres tú el que no aceptas la verdad de Cristo, y por eso el Señor tiene que darte duro con la palabra, pero para que reflexiones, recapacites y te vuelvas a Él. Y el verso 30 dice: por tanto, he aquí yo estoy contra los profetas que hurtan mis palabras. Es decir, que cuando tienen que predicar, ellos no predican la palabra como está escrita, sino que la acomodan. Le sacan lo que les parece que es fuerte y luego ponen lo más suave. Hurtan mis palabras, dice el Señor. Y luego dice en el verso 31, he aquí que yo estoy en contra de los profetas que endulzan sus lenguas. O sea, que hablan supuestamente con mucho amor y tanto amor que nunca exhortan. Nunca le hacen ver al cristiano si está mal o está bien. Mis hermanos, esto pasó en el Antiguo Testamento porque ya el espíritu del diablo se manifestaba en aquel entonces. Y esto es lo que está pasando hoy en el día. Ahora, ¿cuáles son los profetas falsos hoy en el día?
porque la palabra profeta tiene un significado muy especial. Pero ese significado especial se presta para dos interpretaciones. En primer lugar, el profeta de Dios es el que Dios lo envía con una visión o con un mensaje a una nación o a una persona o a una congregación. Y en segundo lugar, un profeta es el que anuncia algo de parte de Dios. Entonces, en este sentido, los predicadores de hoy en el día, en cierta forma, anuncian el mensaje de Dios y en ese sentido se convierten en profetas. Pero cuando ellos anuncian el mensaje de Dios, no lo anuncian como está escrito, sino que lo anuncian de acuerdo a su conveniencia, y ellos son los que están engañando a millones de cristianos, haciéndoles creer que lo que ellos predican es la verdad. Tal es el caso, por ejemplo, tenemos a Luis Palau, que da conciertos de música mundana y supuestamente millones de cristianos van a ver esos conciertos. Tenemos el caso, por ejemplo, del Puma, que dice que es cristiano, de Yuri, que dice que es cristiana, y así un sinnúmero de paganos, gente mundana que cantan para el diablo, cantan para el mundo y dice que son cristianos. ¿Y por qué? Porque están engañados por estos falsos profetas como Billy Graham, como Benny Hinn, como Dante Gebel, como Guillermo Maldonado, como Cash Luna, y todos esos perversos que el infierno les espera si no se arrepienten, son los falsos profetas que te dan un mensaje desviado para que te pierdas y no escuches la verdadera palabra de Dios. También en el Nuevo Testamento vemos otro ejemplo. Los Gálatas habían aceptado a Cristo de corazón y comenzaron a dar buenos frutos, pero comenzaron a descuidarse de su vida espiritual y terminaron por aceptar otra vez el judaísmo. Y Pablo les dice: mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciara otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Y cuando Pablo dice otro evangelio, no es que hay varios evangelios, él mismo lo dice, sino que hay algunos que perturban y corrompen el evangelio de Cristo. Y es en ese sentido que se refiere a otro evangelio. Y en el verso 9 de Gálatas, capítulo 1, dice: como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Mis hermanos, creo que el mensaje ha sido suficientemente claro para aquellos que realmente quieren saber la verdad de Dios. Y es por eso que, como conclusión de este mensaje, el Señor nos advierte, así como les advirtió a aquellos cristianos que comenzaron a apostatar, así nos advierte hoy en el día. Y vamos a tomar como referencia Hebreos capítulo 2, verso 1, donde dice: por tanto es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Es necesario que atendamos con diligencia, prontitud, a las cosas que hemos oído. En este caso, a la palabra del Señor. Y en el verso 3 dice: ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Mire, una salvación tan grande. ¿Por qué, mis hermanos? Porque esta salvación no es cualquier cosa. Esto no es de que Cristo derramó agua o el sacrificio de Cristo no vale mucho. Es el sacrificio de Cristo el más importante de todo en este mundo, porque es el que te lleva a la salvación. Si tú no aceptas el sacrificio de Cristo como está escrito en la Biblia, te perderás para siempre. Mis hermanos, y Juan capítulo 14, versos 23 y 24 dice que Jesús dijo: el que me ama, mi palabra guardará. O sea, si tú amas a Jesús, vas a guardar su palabra. Y como resultado, dice que el Padre te amará y Él te amará y vendrá a tu vida. Y harán morada en tu vida, en tu corazón. El verso 24 dice: el que no me ama, no guarda mis palabras.
Entonces aquí es fácil ver quién ama al Señor y quién no lo ama. No hay que estar, muéstrame, Señor. No, porque la palabra de Dios dice que si tú amas a Cristo, guarda su palabra. Si no lo amas, vas a rechazar su palabra. Y es ahí que tú decides si te dejas engañar por los falsos profetas o por cualquier instrumento del diablo, o sigues el consejo de la palabra del Señor y si permaneces firme te vas para el cielo. Que el Señor les bendiga y será hasta una próxima ocasión.